Gloria a Dios para siempre. Traía un mensaje, voy a cambiar un poquito antes de entrar. Alabado Dios, vamos a dejar algo para la gente nueva, un mensaje evangelístico, pero vamos a hablar a la iglesia nuevamente, amén. ¿Cuántos quieren seguir comiendo carnita? Vamos entonces a cambiar, aunque vamos a hablar algo de la cruz de Cristo, pero vamos a enfocarlo más bien a una fe genuina. Vamos a enfocarlo a una conversión, amén, genuina, algo así, pero vamos a ver Romanos capítulo 3, verso 24 al 28. Alabado Dios. Y vamos a hablar bajo ese tema, ¿verdad? La cruz desde la perspectiva de Dios, pero vamos a enfocarlo a los creyentes. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Ahí tocamos mucho el punto de la fe y algo de la ley, también la gracia. Gloria a Dios. Te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Cordero de Dios, que has venido, Dios, a pagar ese precio y morir por nosotros los pecadores. Señor, gracias porque tú eres la propiciación para Dios, para así, Señor, ser justos delante de Dios Padre. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Ayúdanos, Dios mío, a caminar, Dios mío, en este transitar por este mundo, Dios. Guárdanos. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Yo creo, hermanos, considero que esta sección de la Escritura es una de las más importantes que contiene la Biblia, porque nuestros conceptos e ideas de salvación están apegados, deben apegarse, alinearse a lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Y hay algunas cosas sobresalientes aquí en este capítulo 3 de Romanos que sobresalen. Las voy a nombrar, no sé si pueda sacar algunas, mencionar, pero las voy a nombrar solamente y pasamos rápido. Alabado Dios. Y una de ellas es que la cruz revela la justicia de Dios. Por eso tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, no la humana. Otra de las cosas es que la cruz exalta la gracia de Dios. Además está la ley, pero está el amor de Dios, la gracia de Dios. También vemos que la cruz revela consistencia de un Dios para salvar a todos. Dios quiere que todos seamos salvos, que nadie se pierda. Amén. Y la otra es que la cruz confirma la ley de Dios, es decir, no la quita, no la abroga, sino que la confirma. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuántas obras tuvo que hacer aquel ladrón que pendía de la cruz juntamente a un lado de Jesús. Y ninguna, vemos que él no hizo ninguna obra, él solamente le dijo al Señor, acuérdate de mí. Ahorita estaremos hablando más de él cuando estés en tu reino, y es lo que él hizo y alcanzó la justicia de Dios, porque Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dirán, bueno, Pablo nos dice que no hay que jactarse en el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero vamos a hablar algo de la fe preciosa, la fe genuina. Y vemos que Pablo dice que no hay que jactarse
la jactancia queda excluida y alguno dirá, bueno, acepto que la salvación no sea por obras, porque vamos a hablar de fe de una manera, de la fe genuina, ¿no? Porque todos decimos creer en Dios, en un Dios, aún en las instituciones, alabado Dios en los cinemas, creen en Dios. Pero Pablo dice que, bueno, en cierta manera la gracia y la fe hay que tenerla. Somos salvos por medio de la fe, tenemos que creer, pero aún esto de creer, esto debe llevarnos nosotros a no jactarnos en la salvación, que estamos ahora en Cristo Jesús, y decir, oh, yo creí, yo soy muy listo, muy inteligente. Nada de eso, porque la fe es un componente, es la mano que toma las cosas de Dios, y aunque Él nos acerca a Dios, aún la fe, hermanos, no nos salva. Y alguien puede decir, bueno, va a decir una aberración, ¿qué está diciendo ahora? Vamos a explicar esto en el sentido de cómo lo vamos a hacer, porque podemos decir muchas cosas sobre esto, pero aún la fe en este sentido no salva, sino el que salva, estamos conscientes, es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la perfecta obra que Él hizo en la cruz, recuerde que vamos a ver la cruz desde la perspectiva de Dios y no humana de nosotros. Entonces, la fe es un instrumento valiosísimo, no vamos a descartar eso, es un medio sobre el cual recibimos la justicia de Dios, porque el libro de Efesios, Pablo a los Efesios 2:8, dice que somos salvos por medio de la fe. Y no que la fe nos salve, hermanos, vamos a explicar muy bien esto, porque nunca debemos nosotros colocar la fe como un elemento independiente de la salvación de Dios, algo que está solamente suelto ahí, oh, yo creo y punto, porque hay muchas clases de fe y muchas personas en el mundo y en las religiones dicen creer en Dios, pero la fe en el Nuevo Testamento siempre está relacionada a un objeto, o sea, a alguien más, y ese objeto es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Así que es la fe en Él, en Cristo, no es una fe que anda en el aire o una fe que no tiene pies ni manos, no, nada de eso. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe en esto y tengo fe en aquello. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender con eso? ¿Qué me quiere decir una gente? Yo también creo en Dios, o mire, mi religión también es buena, o todo eso. La fe suelta, ¿de qué sirve, hermanos? Para poco menos que nada, ¿por qué? Mire, es Jesucristo, aquí lo importante, es Cristo el que salva, es Cristo el que murió en la cruz. Amén. Y la fe, claro, es bien importante desde el punto de vista donde la Biblia dice que la incluye en varios componentes que son básicos. Por ejemplo, incluye el componente intelectual, todo eso conlleva fe. Incluye también, porque en este componente intelectual tenemos que de alguna manera creer en un Dios, acercarnos a Él, creer en Él y que somos galardonadores de los que le buscamos. Pero también incluye el componente de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si alguno cree en Dios, tiene que acercarse a Él creyendo que es galardonador, la confianza en Él. Tenemos confianza en Dios por medio de Cristo Jesús. Pero incluye también el elemento del compromiso en el Señor Jesucristo. Y finalmente incluye la obediencia, o sea, la fe incluye todo esto. Pero aún todo esto no nos dice todavía que seamos o que la fe salve, amén. Obediencia al Señor. Pero hay muchas personas que tienen fe entonces y aún tienen, voy a ir más allá, tienen fe en Dios y en Jesús. Y usted dice, pero ellos también creen en Jesús, tal religión, tal secta o tal compañero, oh, creen en Jesús. Y usted ve hasta en la síntesis que, ay, Dios mío, y pues a Jesús casi no lo nombran, ¿no? Pero hay Dios y se comiendan a Dios y todo. Pero mire, y dicen, yo creo en Él, yo creo en Jesús, pero esto no es una fe que salva tampoco. Es decir, que alguien cree en Dios, porque mire, el creer en Jesús no garantiza que la persona ame a Dios y crea genuinamente en Dios. Santiago 2:19 nos dice que puede tener una fe muerta. Y nos dice aún más, es una fe profesante, dice que los demonios
creen en Jesús, en Dios, pero en Jesús. Si tú eres a Jesús, el diablo hablaba con Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, creí en Él, di a esta piedra que se convierte en pan. Entonces, los demonios creen y tiemblan. Sabe que no hay ningún demonio que no esté consciente, y casi hay muchos demonios que se dicen cristianos, creyentes. Y si le ha tocado algún tema de liberación o estar presente, ellos también dicen que creen en Jesús. Y dicen también que ellos aman a Jesús. Y hablando por ahí, por medio de utilizando la persona. Aún los demonios creen. Y ellos, aunque creen en Jesús, no hay ninguno, déjeme decirle que no hay ningún demonio que no crea en Jesús. Y a mí cuando yo me acerqué al Señor y me dijeron, ¿sabes qué? Los borrachines también creen en el Señor. Las brujas. Y cuando me dijeron los demonios, entonces yo digo, wow, ¿a poco? Me empezó a alarmar. Y la Biblia dice que, Santiago 2:19, que ellos creen en Jesús. Pero ¿saben qué? Algunos puntos bien importantes aquí en cuanto a la fe. En primer lugar, vamos a ver algunas marcas que no necesariamente prueban de que uno tiene fe salvadora. Hay muchas clases de fe y como dije, vamos a hablar a la iglesia. En primer lugar, por ejemplo, existe la marca de la moralidad. Y mire, hay gente que es bien moral, no inmoral, bien moral allá afuera. Viste muy bien, es saludadora, es amable y visiblemente viven una vida bien morales, visiblemente tienen una conducta correcta. Y no ha dicho usted, no le ha platicado con gente que dice, oh, yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no me meto con nadie para que no se meta conmigo, yo no he caído nunca a la prisión ni he fumado marihuana, yo no soy tan malo. Mire, bien morales a nadie, yo ayudo a mi prójimo, yo hago todo eso, pero la moralidad no significa nada en este sentido. Creen en Dios, viven una vida moral, pero ellos no necesariamente significa que poseen una fe genuina. ¿Por qué? Mire, recordemos al joven rico, por ejemplo, el joven rico en Mateo 19, del 16 al 22. Él dijo, ¿qué haré? Le dijo a Jesús, ¿qué haré para yo tener la vida eterna? Y él dijo los mandamientos, ¿sabes? No robes, no mates, no adulteres. Le sacó una lista a Jesús y él se puso gozoso. Dijo, yo creo en Dios, yo soy un niño bueno. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dijo, bueno, pongo mi firma allí y punto. Y me voy tranquilo. Y Jesús dijo, no, espérate. Una cosa te falta. Alabado Dios. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Puede leerlo usted en su Biblia o en la pantalla. Darlo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, Jesús, escuchen hermanos, Jesús no está diciendo a todos los creyentes que para ser salvos nosotros tenemos que despojarnos de todos nuestros bienes materiales, todos los bienes. Y el problema de este joven era su corazón. Él creía que era moral, externamente bueno en su conducta y todo, guardando los mandamientos, y que iba a ser salvo, pero le faltaba algo. Y la Biblia lo enfatiza muy bien ahí en el verso 22. Era una fe, hermanos, cristiana, era una obediencia al Señor Jesús. Dice el pasaje que cuando el Señor Jesús le dijo, tocó el punto, él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, es decir, amaba más su dinero o posesiones, ahí dice, porque tenía muchas riquezas, amaba más sus posesiones que a Dios. Ahora, ese es el punto del pasaje que estamos viendo aquí, el joven rico en Mateo 19. Amén. Pero mire, otra evidencia o marca de que uno posee fe genuina es, por ejemplo, es el conocimiento intelectual. Y por eso muchos se da unos chascos y se engaña tanto. Hay gente, de hecho, claro, los demonios también saben mucho más Biblia. Se dice que el diablo sabe más Biblia que nosotros. Saben mucha teología y todo. Y hay muchas personas así. Pero mire, el conocimiento intelectual, muchos conocen la Biblia de tapa a tapa, como luego decimos, y la recitan, la memorizan, y hasta muchos enseñan en una clase de escuela dominical, pueden predicar, pueden tocar, pueden hacer muchas cosas. Pero ¿saben qué? Eso no garantiza que sean
de Cristo y que tengan una fe genuina, que sean salvos. ¿Por qué? Porque mire, los fariseos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento eran hombres que conocían la ley, conocían las escrituras, al igual que este joven rico. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes creen que son salvos porque conocen las escrituras. De hecho, no lo son. Ustedes quieren matarme. Y en Juan 5:39 les dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí y ustedes no creen en mí. No eran salvos. Increíble. Ellos las recitaban, las escrituras, las enseñaban, pero no conocían al Señor de las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Alabado Dios. Y hay mucho cristianismo así, alabado Dios. Ahora, este es el punto ahora aquí, al igual que en el joven rico, es el punto. Conocen la Biblia, o sea, conocer la Biblia no garantiza para nada que posea una fe genuina, que sea salvo y que conozca a Cristo Jesús. Padre glorioso. Otra marca que dice si es genuino o no es el involucramiento religioso que tenemos y tienen las diferentes denominaciones o religiones o ministeriales, como usted le quiera llamar. Puede haber personas que están bien envueltas en la obra de Dios y esto es bien delicado, hermanos. Pero no conocen al Señor de la obra. Entonces yo desde muy muchacho escuchaba que mucha gente trabajaba en la obra del Señor, pero que era mejor trabajar con el Señor de la obra. Es decir, si alguien trabaja nada más en la compañía de una persona o como en una casa con una persona limpiándole, pero el que trabaja directamente con la persona de esa compañía tiene un roce directo, es mucho más, ¿no? Entonces, cuando uno se involucra en la iglesia, no necesariamente indica que tenga una fe genuina. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es fuertísimo. Por eso decimos, estamos hablando a un pueblo que conoce la palabra, a la iglesia. Y él dijo algo más, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, hicimos aquello, Señor, profetizamos en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y como él les va a decir, no, de cierto nos conozco. Verso 23, hacedores de maldad, da una sentencia. Entonces las personas, él le va a protestar, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Ve gente a la iglesia. Muchas personas, qué chasco en aquel día, hermanos, que van a decir, Señor, pero yo pensaba que yo iba a entrar. Yo pensé y estaba a la puerta, Señor. ¿Cómo es que yo creí en ti? ¿Cómo es que yo no entré? Yo era cristiano. Yo te declaré, yo te conocí. Y él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Estaban envueltos en todo lo religioso, en todas las cosas de Dios según, pero perdidos. Como aquel joven tal vez, hermano del hijo pródigo, en casa, pero renegado, perdido. Ahora, otra de las cosas es convicción de pecados, que yo diría convención o nada más mental, intelectual. ¿Por qué? Es otro componente que vamos a ver. Algunas personas se sienten mal por el pecado, nada más, pero eso no es indicador de que tal persona es salva tampoco y que tenga una fe genuina. ¿Por qué? Hay un caso que escuché y me puso aquí a pensar, una mujer que se le amonestó dentro de una iglesia porque ella se le halló una falta y ella no negó, era cierto, se le comprobó y ella no negó que era cierto. No vamos a hablar más detalles, más a fondo y todo, pero se le amonestó y era cierto y ella no aceptó, o sea, reconoció que sí, pero fue y demandó a la iglesia ante la corte y ¿sabe qué? Ganó. Dijo que la iglesia se estaba entrometiendo en su vida privada y que acá. Y ganó la demanda, ¿cómo ven? Estaba ella muy convencida, ¿verdad? Alabado Dios. No era convertida. Hermanos, yo tengo temor de todo eso. Y caras vemos, como decimos, corazón no conocemos, digo yo, Padre. La Biblia nos habla de casos como en Hechos 24 y 26 de Félix.
que Pablo le habló y delante de su mujer y le hacía venir a Pablo. Y Pablo hablaba del juicio y todo eso y decía, vete, ya te mandaré llamar. Y lo sucedió otro gobernante llamado Festo, y venía y Festo trajo a Félix, a otro rey. Por último, ahí a este rey, Hechos 26, 28, Pablo le empieza a disertar y a predicar. ¿Se imagina Pablo cómo predicaba? Y bueno, casi lo convence. Llegó estas palabras que dijo entonces Agripa: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano como tú. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que esto me oyen, excepto estas cadenas, fuesen tales hechos cual yo soy. Y no fue salvo, no era salvo. Mire, tenía convicción él, pero él estuvo compungido por lo que Pablo le decía, pero finalmente abrazó sus ídolos, rechazó al Señor Jesús, pero no aceptó. Él se sintió mal, pero no aceptó. Tipo Judas, mire Judas. Nada más fue y se ahorcó, se sintió mal, pero no se arrepintió de corazón. Bueno, hay personas que se creen cristianos y ellos están convencidos de que porque van a una iglesia, son hijos de papá o algo, su hermano, piensan que van a ir al cielo, porque dicen, ser cristianos, yo acepté al Señor, voy a ir al cielo, y ellos dicen, bueno, estoy convencido de haberlo hecho, y entonces nosotros, si decimos que es, y si entonces eso significa ser cristiano, entonces nosotros no tendríamos una advertencia que hay en el Nuevo Testamento donde nos habla en cuanto a tener falsas esperanzas. O otra vez, por ejemplo, cito la palabra en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Pero mire, decisiones por Cristo. Yo estoy cansado y digo, Señor, vamos a tener más cuidado y más precaución de las mentadas decisiones por Cristo e invitaciones y tarjetas y todo eso que se hace, porque sabe que eso aún no da evidencia de que muchos tengan una fe firme, de que sean salvos realmente, porque la gente dice, yo ya me decidí, hice mi decisión por Cristo en tal año, en tal lugar, a tal edad. Ahora, ¿qué me quiere a mí decir con eso? Si no me demuestra lo contrario en el asunto. Por ejemplo, ellos dicen, yo ya fui a una iglesia, firmé la tarjeta, hice las indicaciones que me dijeron, hice la oración del pecador, todo eso aparentemente es bueno, y hacemos invitación y creemos en eso. Pero lo que sigue de guardar la salvación, vamos a ver si tiene una fe genuina. Hice la oración, pasé adelante en aquella reunión o campaña evangelística, así que yo ya me bauticé y soy salvo. Mucha gente piensa, hermanos, que Jesús, cuando Él habló de la gran comisión en Mateo 28, 19, que Jesús solamente Él dijo, vayan por todo el mundo y hagan decisiones. Pero no, hermanos. Jesús dijo, ir a todo el mundo y hacer discípulos. Esa es mucha diferencia, ser un discípulo de Cristo y ser simplemente un creyente nada más. Un discípulo. Y vayan y hagan discípulos. Es bien distinto a decisiones. Ahora, si esta descripción de que Cristo, de que ya hizo decisión por Cristo, no está seguido por ejemplo, por una genuina actitud, un genuino cambio de estar caminando con Dios, con el Señor, la decisión entonces no indica mucho, porque se puede bautizar, hemos bautizado gente y se han bautizado grandes y chicos, y la pregunta es, ¿dónde están? Andan más descarriados que nada, unos ya en el mundo y otros tibios, y alá y se va. En las iglesias hay gente que verdaderamente no ha sido salva. Uno al fin bautiza y dice, bueno, yo ya acepté a Cristo y la decisión, ya me arrepentí, creo que Él es el Señor y que vino y que murió y todo. Bueno, uno cumple, pero cada uno va a dar cuenta de su salvación. ¿Por qué? Decisiones no bastan. Mire, las iglesias están llenas de personas que se creen cristianos porque un día tomaron una decisión. Por ejemplo, como los niños o los jóvenes. Hay niños o jovencitos y hay niños también grandotes, ¿ya? Que pasan adelante y hacen su decisión cada vez que se predica o que viene un evangelista nuevo o porque les llegó la palabra, alabado Dios, pasan y hacen decisión. Esto no nos dice mucho, hay que hacerlo, alabado Dios, pero vamos a guardar nuestra salvación con temor y temblor.
Y no se dan cuenta, ellos siguen así, haciendo decisiones en cada campaña. Y aquí no son muchas campañas evangelísticas, ¿no? Si no, pues habría tal vez muchas conversiones. No traen muchos cantantes también. Si no, pues se llenaría mucho la iglesia. Cristianos emocionalistas, alabado Dios, almáticos. Pero bueno, de eso estamos hablando. Pero ya con el transcurrir, cuando van madurando ellos, dicen, wow, yo verdaderamente no he sido convertido, no había sido. Yo necesito rendirme a Cristo genuinamente, confesar mis pecados y llevar fruto para vida eterna. Necesito guardarme yo. Entonces, ¿cómo podemos saber si soy salvo? Alguien puede decir, bueno, hermano, usted ya me está poniendo medio incómodo y mire la lista que me está sacando. Entonces, ¿cómo le hago yo? Esto ya me ha dado a mí a qué pensar. Bueno, ese es el propósito. Si vamos allá, eso es. Porque mire, existen pruebas en la palabra de Dios de poseer una fe genuina, una verdadera conversión. Sí existen muchas. Por ejemplo, le voy a hablar de algunas, no de muchas, pero mire, por ejemplo, vamos a mencionar el amor. Amor por Dios y amor claro por la gente. Mire, un creyente genuino ama a Dios. Todo lo contrario a lo que hemos estado diciendo. Ama al Señor, ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia, ama a Dios, ama su palabra. Y solamente Dios puede hacer eso en el corazón de una persona, amén. Romanos 8:7 habla de una mente carnal que es enemiga de Dios, que no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Hace poco hablamos del hombre carnal. Bueno, aquí está una mente carnal. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esto es una descripción de una persona que ni siquiera, para empezar, conoce a Dios, Señor Jesús. A esta clase de persona carnal o la mente carnal no le interesa nada de Dios, no le interesa la Biblia. Un hijo de Dios se sujeta a la ley de Dios. Su mente no vive para él, su mente está habituada, amén, a Dios, a caminar con Dios, a su palabra, pensando en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo ni en los deseos de la carne. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, bienaventurado el varón, amén, que medita en la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Platicaba con mi esposa y ella me decía, dice, hijos, yo siento como que hace mucho que no voy a la iglesia. Estamos habituados, ¿verdad? Lunes salimos, martes célula, miércoles, hay veces salimos, jueves aquí, viernes a los muchachos aquí, sábado aquí, domingo aquí, al menos cada tercer día. Y yo digo, ¿verdad que sí? Se siente como que, y digo yo, ¿cómo vivirá la gente que 3 meses, un mes y medio, cómo viven? Un escombro espiritual, cómo andan ocupados en las cosas del mundo, su mente carnalidad, yendo para allá trabajando, su mente envolviéndose en un horario largo, no ganando ni mucho hay veces. ¿Se imagina? Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la descripción de un hijo de Dios. La dirección de su vida es amar a Dios. Y el verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El 42:2, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Hermanos, un creyente que ama a Dios genuino tiene esa hambre, esa necesidad de Dios. Ay, Padre. Y créame, lo que yo he pasado un día, si no hablo la escritura y si no escucho algo de Dios, siento que empieza a desinflar, me voy para allá. Y Dios me dice, así te quiero, así, dependiendo de mí. Porque si creemos que somos ya prepotentes, que sabemos todo, sabemos mucho, y hay personas más allá que dicen que ellos son perfectos ya, que ya son, que alcanzaron la perfección, digo yo, wow, esos están más tremendos que Pablo. Pablo dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a ver si lo ha sido de él, algo de él. Digo yo, wow, estos están tremendos. Hay que preguntarle a la mujer, a los hijos, a ver si es cierto. Pero miren, segundo lugar,
Se va a alarmar usted, pero eso es la palabra que trae pues exhortación, amonestación. Un verdadero creyente se arrepiente del pecado. Un hijo de Dios es una persona que está consciente de su pecado. Cuando él peca, confiesa, inmediatamente se arrepiente, le duele, no desea permanecer en su pecado. Proverbio 28:13, el que encubre su pecado o pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Hay personas que viven con su pecado, se acuesta y es un hábitat su pecado. David, por ejemplo, mire, él después que pecó con Betsabé, usted sabe la historia, Salmo 51:1, cómo él clamó y él dice, oh Dios, ten piedad de mí. Padre, conforme a tu misericordia, ten misericordia de mí, decía. Y él dice, Señor, borra mis rebeliones. Se compungía este hombre, mire, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y él decía en el verso 4, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo. Mire, ve la diferencia, hermanos. Delante de tus ojos, porque eres reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu justicia. La diferencia, él pecó, pero mire, cómo decía, oh Dios, que la amaba aquel hombre, y cuando no lo hacía, sentía la necesidad de Dios. ¿La siente usted? ¿Sentimos nosotros esa necesidad de Dios? Si no, algo está pasando. Mire la diferencia entre confesar pecados genuinos y sentirse mal por el pecado. Una gran diferencia, ¿no? Ningún cristiano, escuche bien, vive sin pecado, pero un cristiano no vive en pecado. Es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos pecamos. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Entonces todos pecamos y cometemos faltas, pero no vivimos en nuestras faltas, en nuestro pecado. ¿No conoce usted gente que vive con su pecadote y dice, oh, yo soy cristiano? ¿Y este quién es? Es mi novio. Y esta mi novia, su amante. Está fornicando, está adulterando. Está viviendo en pecado y si muere, se pierden. Oh, yo soy cristiano, sí, como no. Alabado Dios. Alabado Dios para siempre. Un cristiano genuino vive y reconoce su pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan 1:8, nos engañamos, pero tenemos pecado, pero nosotros los confesamos, nos arrepentimos y alcanzamos perdón. Otra característica, hermanos, de la fe genuina es la humildad. ¿Por qué? Una persona ni siquiera puede experimentar salvación y fe genuina sin un reconocimiento en su bancarrota espiritual. Ahí en las bienaventuranzas, Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que reconocen totalmente, se reconocen faltos delante de Dios y de las riquezas espiritual. Por ejemplo, vemos el ejemplo del publicano y el fariseo en Lucas 18:11. Dice que el fariseo, hermanos, él se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera, oh Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Él qué hacía? Él ayunaba 2 veces por semana, oraba, dicen los siguientes versículos, 2 veces, y diezmaba todo lo que poseía. Pero, ¿qué dice el verso? Bueno, pero entonces, entre tanto, el publicano, ¿sabe lo que él hacía? A ver, versículos siguientes, 14 y 15. Él se golpeaba el pecho, hermanos. Y él decía, oh Dios, mire, muy parecido a David, sé propicio a mí, pecador, decía. Y luego el verso 14, lo que Jesús dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, levantado. Miren, el ladrón de la cruz que hablamos al principio, en Lucas 23:42,
Él no tuvo nada que ofrecerle al Señor, no por obras. Solamente Él lo que le dijo, ¿sabes qué, Señor? Acuérdate de mí. Si tú es que tú llegas allá o cuando estés allá en tu reino, nomás yo fui el que estaba de un ladito tuyo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No tuvo nada que ofrecer, solamente el Señor. Soy Juan y punto, acuérdate de mí. Ha alabado Dios. Eso es todo lo que hizo Él, humillado y al corazón contrito. El Salmo 51, 17, el mismo Salmo que vimos 51, pero el verso 17 dice David, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otra de las cosas de la fe genuina, hermanos, es la devoción a la palabra de Dios. ¿Qué tan seguido lee usted la palabra de Dios? Les dije yo que al empezar el año habíamos empezado. Bueno, yo sigo. Alabado Dios. A veces sábado y domingo digo yo, bueno, por los mensajes, todo eso, no leo ese capítulo o esos capítulos, pero luego me pongo a cuentas, sigo. Alabado Dios. No sé ustedes. Un cristiano con fe genuina desea, hermanos, por sobre todas las cosas, vivir para glorificar a Dios. Él glorificar a Dios es su deleite, es su meta, es su dirección de su vida. Claro, hermanos, que nosotros fallamos, hay veces que no damos gloria a Dios, o como digo, no leímos un domingo la escritura o algo, nos quedamos cortos aquí y allá. Pero mire, hay periodos de tambaleo en la vida espiritual. Sí, claro, los hay. Pero la meta de nuestra vida es glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, como hemos dicho anteriormente. Solo un cristiano genuino puede tener ese deseo. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que hacen a un cristiano genuino, verdadero, es la oración. Señor Jesús. Es una evidencia que el cristiano posee fe genuina. ¿Por qué? Mire, un cristiano genuino debe practicar la oración, una vida de oración. Es una contradicción. Un cristiano que es cristiano y que no ora, se está contradiciendo. No lo es. ¿Por qué? Esto es la esencia. Jesús de ahí extraía, en los retiros que hacía con el Padre, Él de ahí se comunicaba. Es un hablar con Dios, una relación con Dios. Un hijo de Dios que tiene una fe genuina ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por instinto, hermanos, nosotros, si decimos que somos cristianos genuinos, hijos de Dios, tenemos que decir a Dios, Abba, papá. ¿Cómo le dice su hijo o su hija? Juan, Pedro, Santiago. No, a mí me dicen papá. Papi, papá. ¿Y sabe qué? Yo me he puesto y me he autovigilado yo. Y yo me he visto en muchos peligros, circunstancias y cosas. ¿Sabe yo cuando yo paso así un susto o un peligro? Padre. No sé usted. Hay veces Cristo, ¿no? Pero Padre Santo, Señor Jesús. Clamo a papá. Aún en los sueños me da mi conciencia. Me da testimonio mi conciencia, aún en sueños. Ha alabado Dios. Así que mire, hay un predicador americano, muy usado por Dios, no recuerdo su nombre, pero él dijo, la gente cristiana, los hipócritas, dice, son deficientes en su deber de la oración secreta. ¿Por qué? Él estaba hablando de los profesantes, aquellos que se dicen cristianos, pero que no hay oración en sus vidas. Ahora, es una contradicción, por ejemplo. Alguien puede decir, bueno, yo vengo a orar con ustedes en el grupo. Pero él estaba hablando de su vida secreta y la inversa. Hay personas que dicen, bueno, yo no vengo aquí, pero yo oro allá. O alguien puede decir, yo oro allá en mi casa. Yo no voy con ustedes porque yo estoy orando en mi casa. Me pone a mí a qué pensar. Alabado Dios. Dice, yo voy a buscar en mi... Hace poco alguien me dijo, yo no voy a asistir a ninguna iglesia, vamos a estar en ayuno y oración. Le digo, bueno, nomás que eso conlleva congregarse, o sea, reunirse, fomentar el amor fraternal, alimentarse de la palabra, conlleva, no, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Entonces la persona que dice, yo no voy con ustedes, yo estoy orando en mi casa.
me da a entender, bueno, ¿por qué? ¿No pudo vencer la carne? ¿Tiene mucho que hacer? ¿O tuvo frío? O al revés, la persona que vino para que lo veamos o nos vean, pero no oramos en nuestra vida privada y Dios lo sabe. Alabado Dios. Siempre que hay problemas, hermanos, yo creo que nosotros deberíamos decir a la gente, para empezar, cuando la gente dice, ¿saben qué? Estoy pasando por esto, mi casa, mi familia y todo eso. Lo que vamos a hacer es preguntarles, ¿cómo está tu vida de oración delante de Dios? Porque la persona que más se queja, el más negativo, el que más chismea, el que más critica, es el que no ora definitivamente. El que ora dice, hermano, estoy en lucha, estoy en victoria, estoy clamando a Dios, aleluya, estoy de la mano de papá. Hoy estuve con papá en oración, hoy me levanté a las 3, me levanté a las 5, a las 7. Muy poco oye eso. Usted nomás oiga a la persona cómo habla, cómo se expresa y más de su vida. ¿Y por qué? Porque la oración la ha echado a un lado, no ora. Y yo dudo de que sea un cristiano genuino, por lo que le estoy diciendo de la palabra. Jesús dijo, velar y orar para que no caigáis en tentación. Mateo 26, 41, cuando él fue a orar en Getsemaní, volvió y los halló durmiendo y les dio esta regañadita de amor. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne es enferma, es debilucha. Estamos siendo vigilados, le digo, las 24 horas de siempre. Y yo digo, esto me pone a pensar, Señor, si le dijera que Dios no hizo robots, ni a sus mismos ángeles, ni al mismo diablo, y que esto es voluntad propia, buscar a Dios si queremos y no, si tenemos esa intención, esa aptitud, esa iniciativa, y Dios está observando, a ver si es cierto que como roncas, dice el dicho de Vermes. Pero voy a cambiarlo bíblicamente. Si en lo oculto, si en tu aposento entras en lo secreto, tú me buscas el rostro de mi Padre, a ver si es cierto. Yo me voy a manifestar en público, a ver si es cierto. Dios nos está viendo. Piense en eso y usted va a orar. Y nos vamos a acercar a la fe genuina. Alabado Dios. La carne es débil. Otro de los puntos es el amor desinteresado a Dios y a la gente. Un creyente genuino demuestra amor y se preocupa por el bienestar de los hermanos. Otro indicador de fe genuino es el amor. En el mundo va a saber que nosotros somos creyentes, somos cristianos genuinos si tuviéramos amor unos para con los otros. Y 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice más, está en muerte. Y hay cristianitos que lo dicen con toda la boca y dicen, no, ese cuate no me cae para nada. Ese yo lo odio, ese no le perdono. Esto sí no le paso. Sea al marido, sea al pastor, sea al hermano en Cristo, a su compañero, está en muerte. ¿Será un cristiano? Pasése con algunos. Yo estoy cansado de escuchar estas frases. Y digo yo, wow, te conozco un poco más. Alabado Dios. Y seguido se le salen cosas así y otras cosas peores. Y Juan dice otra cosa más que es genuino, la separación del mundo. Alabado Dios. Un creyente genuino que posee una fe genuina se separa del mundo. No ama las cosas del mundo. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristianos carnales nunca se les ve en la iglesia. Y andan carnales allá afuera, vienen bien con lo material, bien entretenidos por allá. No améis las cosas que están en el mundo. El amor del Padre no está en ellos. Alabado Dios. Podemos ampliar y decir mucho sobre estos puntos, pero vamos a avanzar. Alabado Dios. Otra evidencia de un cristiano genuino es el crecimiento espiritual. Y escuchen bien lo que vamos a decir. Crecimiento espiritual. No podemos ser los mismos de cuando nos convertimos. Ay, que se me salió, que se me pasó. Y que allá tiene 15, 17, 25, 30 años y todavía con biberón. Una evidencia genuina. Filipenses 1:6. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús.
Le voy a decir algo, no todos vamos a crecer igual y a madurar como en la escuela de nuestros hijos o en el camino de la vida. Unos tienen más dones, más habilidades que otros. Unos son señores orquestas, otros no. Alabado Dios. Pero mire, no todos vamos a alcanzar el crecimiento así, el mismo nivel de madurez, pero le tengo algo. Todos los que tenemos una fe genuina, hermanos, vamos a demostrar crecimiento espiritual de alguna manera u otra en este sentido, porque es Dios el que comenzó la obra en nosotros. No somos nosotros ni es el pastor. Es Dios que, si es que Dios está en vosotros, al no ser que estén reprobados, Dios empezó una obra y Jesús dijo, algunos van a dar fruto de 30, 60 y 100%, dijo. Pero ¿sabe? Él no dijo, no, ninguno puede ser un genuino cristiano y dar fruto al 0%. Esto es contradictorio, ¿no? Ay, Señor, no tengo nadita de fe, no tengo ningún don, ningún talento, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Seco, raquítico, vacío. No hay ningún cristiano que tenga 0% en el Nuevo Testamento. 0 de fruto indica muerte espiritual. Está muerto, seco, esquelético. Alabado Dios. Porque es contradictorio a todo lo que Jesús enseña ahí en la palabra. Pura palabra de Dios. Voy a hablar el último punto, hermanos, el final, y es la obediencia, de que tiene una fe genuina. La persona que tiene fe genuina se caracteriza por la obediencia a Dios y a su palabra. Fuimos salvados ¿para qué? Para buenas obras, no para malas ni para andar por allá. Alabado Dios. Efesios 2:10, no por buenas obras, alabado Dios, porque somos hechura suya, crecidos o criados o hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y eso es desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina el propósito, la meta y la clase de vida, la calidad de vida que tenemos y que quiere Dios? Y nosotros por ahí, hay una canita al aire, una obrita, que un chiste aquí blanquito, que uno negrito, y gente hasta hablando de adulterio y fornicación acá, y la gente, ¿y qué más hizo? ¿Y qué acá? ¿Y cómo fue eso? Cállese la boca. Cosas de fornicación y adulterio ni se nombren entre vosotros como conviene a santos. Hay gente que se recrea platicando eso y viendo cómo se refriegan allá y todo eso. Hombre, tenga temor de Dios, voltéese, apague eso. Que pase, ¿no? Alabado Dios. Ni se mencione entre vosotros, somos un pueblo santo, único, adquirido por Dios. No por buenas obras, preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. Estas son algunas de las evidencias, hermanos, de una fe genuina. Amén, que Dios quiere. Así que, ¿qué les diré? Podemos regresar al pasaje y seguir diciendo, pero mire, el amor por Dios tiene que ser algo genuino en un creyente que ama a Dios, que confía en el Señor. Alabado Dios. Y vamos a cerrar y a terminar. Esto es lo que la cruz de Cristo revela, así desde la perspectiva de Él como hijos de Dios que somos nosotros. Y dice que Dios es uno, verso 29, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Podría hablarle mucho sobre la ley, la gracia y lo que es el ayo y todo eso que nos lleva a Cristo, pero quiero decirle que Jesús nunca descartó la ley. Él vino para cumplirla, no vino para abrogarla, Él la cumplió. La ley es justa, santa y buena. Pero la ley es un maestro, es un ayo, un padrino que nos lleva a Cristo para que nos salve. Amén. Por eso vino el Señor. Así que terminamos, ¿qué nos dice entonces la cruz de Cristo? Dice que revela la justicia de Dios, ensalza o exalta la gracia de Dios, revela su consistencia en la salvación de todos los hombres que se arrepienten, que le confiesan, le aceptan como su Salvador y viven una vida para Él. Todos los hombres vamos a ser salvados por un solo camino,
que es a través de la cruz de Cristo. Claro, es la vía, pero es el objeto es Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Y es una contradicción, es una blasfemia decir que hay muchos más caminos que nos llevan a Dios. Es una aberración tremenda, es poner a Dios de un lado. Amén. Así que la ley confirma estas cosas, la realidad es de un Dios que, si esto es así, nos deben de mover nosotros, hermanos, a rendirnos a Dios, a rendirle adoración por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Juan 3:16 dice que Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Esto nos lleva a nosotros a reverenciarlo, a adorarlo, a caer de rodillas cada día. Ahora, yo creo que el Señor es la única respuesta. Dios espera que cada ser humano entonces creamos en su Hijo, tengamos esa confianza, depositemos esa esperanza en Él. Amén.